Buenos días, hoy veremos los principios HACCP del 4 al 7. En el cuarto principio se establece el sistema de monitoreo de control de los puntos críticos de control. ¿Pero qué es monitoreo? Es la secuencia de mediciones de parámetros de control establecidos en el sistema. Deben existir los registros correspondientes. Esto tiene como objetivo medir el grado de eficacia que operan los puntos críticos de control, además de analizar los resultados obtenidos en el monitoreo a fin de tomar las acciones anticipadas, para evitar que se sobrepase el límite crítico. Y si existe una desviación, se tienen que tomar las acciones correctivas. Ahora nos tenemos que realizar 5 preguntas. La primera es, ¿qué se monitorea? Se monitorea los parámetros o características de producto o del proceso relacionado con los límites críticos establecidos y determinar si se cumplen con dichos límites, como es en el caso de la medición de temperatura en un tratamiento térmico, la medición de temperatura de almacenamiento en frío, entre otros. El monitoreo también se puede realizar a través de observaciones visuales, como es en el caso de la revisión de rótulos, integridad de materiales de empaque, entre otros. La siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza? Se utilizan mediciones físicas o químicas como por ejemplo el monitoreo de pH, actividad de agua, tiempo, temperatura, ya que a menudo están relacionadas con el control microbiológico del proceso. Para ello se necesitan equipos que se encuentren certificados y calibrados para tener un resultado preciso y confiable. Dentro de ellos encontramos el termómetro, el reloj, balanza, entre otros. La siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia se debe realizar? La frecuencia de monitoreo se puede realizar de una forma continua o discontinua. La determinación del tiempo que transcurre entre una y otra medición es importante, ya que está directamente relacionada con la cantidad de producto que puede verse afectado por una desviación de un límite crítico. ¿Quiénes son las personas responsables? Bueno, al desarrollar el programa de monitoreo hay que preocuparse de designar a la o las personas que estarán a cargo de efectuar el control de los puntos críticos de control. Estos pueden ser, por ejemplo, el personal de línea de producción, supervisores, operarios de equipo, entre otros. Estos deben estar capacitados y comprender la importancia de monitoreo, tener la autoridad para adoptar las medidas necesarias, entre estas otras características. ¿Dónde se registra? Para cada punto crítico de control se debe desarrollar un registro para respaldar las mediciones a realizar, las cuales deben ir firmadas por el responsable de su revisión y verificación. Ahora tenemos unos pequeños ejemplos que responden a estas 5 preguntas: ¿qué, dónde, cómo, cuándo y quién? Ahora veremos los principales errores que se cometen, como por ejemplo utilizar equipos no calibrados o verificados, extraer muestras sin respaldo estadístico, falta de capacitación a los monitores, registro de monitoreo difícil de llenar, no registrar controles realizados. Ahora veremos el quinto principio, que se debe establecer acciones correctivas. Cada vez que se sobrepasa un límite crítico se considera que perdió el control. Para corregir la desviación se debe aplicar medidas correctivas que deben ser claras y precisas para que el responsable de monitorear pueda comprenderlas y ejecutarlas de forma oportuna cuando ocurra una desviación. Si la acción correctiva fue descartar o no se consideró en el análisis de peligro, primero debemos apartar el producto afectado. Luego debemos revisar para determinar si el producto es aceptable para la distribución. Si no es apto para el consumo, el establecimiento debe asegurar que no se destine para el consumo humano. Finalmente, se debe reevaluar el plan para determinar la desviación recientemente identificada. El programa de acción correctiva debe incluir los siguientes elementos: investigación para determinar la causa de la desviación, medidas eficaces para corregir y prevenir la repetición de una desviación, la verificación de eficiencia de la acción correctiva adoptada, medidas sobre el producto afectado, incluyendo los criterios para su disposición. Es importante registrar en las acciones correctivas la causa de la desviación identificada, medidas correctivas adoptadas para corregir el problema, seguimiento y evaluación de la eficacia de la acción correctiva, la fecha y la firma del responsable. Acá hay un pequeño ejemplo de la acción correctiva. Los principales errores que se cometen son no identificar el responsable, señalar solo que frente a una desviación se debe avisar, no verificar la eficacia de la acción correctiva, no establecer qué hacer con un producto afectado.
Ahora veremos el sexto principio, que consiste en establecer los procedimientos de validación, verificación y reevaluación del sistema. La validación es la revisión y análisis inicial del plan antes de su implementación. Se deben analizar los peligros, las medidas de control y donde sea necesario incluir las acciones para confirmar la eficacia de todos los elementos del plan HACCP. Para esto se debe considerar la recolección y la evaluación de la información, ya sea científica, técnica u observacional. Además, se debe enfocar en determinar si las medidas de control han sido correctamente implementadas, si son o no capaces de lograr el control de los peligros identificados en el nivel específico. En cuanto a la verificación, se realiza una revisión permanente para garantizar la adecuada implementación y eficacia del plan HACCP. Debemos documentar e indicar al menos el personal responsable de su ejecución, la frecuencia, actividades involucradas. Debe incluir las observaciones de cómo se ejecutan en terreno las acciones definidas en el plan HACCP y si la revisión de sus registros asociados a fin de confirmar que los puntos críticos de control se mantienen controlados. Si el producto de la verificación del plan de HACCP se demuestra que no es efectivo, se debe reevaluar dicho plan, proponer y validar cuando corresponda e implementar cambios destinados a recuperar su efectividad. Para la verificación, se debe considerar el sistema HACCP, el registro de los puntos críticos de control, de monitoreo de actividades correctivas y del destino de los productos no conformes, la calibración de equipo y de análisis de laboratorio y revisión de otros registros pertinentes al plan o sistema HACCP. La validación, verificación y reevaluación deben ser documentadas y realizadas por un personal designado especialmente para desempeñar esta labor, que cuente con las competencias apropiadas para ello. Debe ser distinto al personal designado para el monitoreo y las acciones correctivas. Acá hay un pequeño ejemplo. Ahora veremos el principio 7, que consiste en establecer un sistema de documentación. Los procedimientos del sistema HACCP deben estar documentados. Estos deben ser suficientes para comprobar que el establecimiento realiza y mantiene los controles descritos en el sistema. Dentro de los documentos se deben encontrar el análisis de peligro, determinación de puntos críticos de control, la determinación de los límites críticos, monitoreo y de las acciones correctivas, procedimientos para productos no conformes, procedimientos de verificación y documentos que respalden la validación. En cuanto a los registros, deben estar las actividades de monitoreo de puntos de control, las desviaciones y acciones correctivas correspondientes y los procedimientos de verificación aplicados, las reevaluaciones del plan HACCP y las modificaciones si corresponden. Eso sería todo. Muchas gracias.